Muy buenos días a todos y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CIA Aragón y, como siempre, en todos nuestros eventos, pues espero que tanto vosotros como vuestro entorno os encontréis perfectamente. Hoy nos hemos puesto de largo para recibiros a todos detrás de la pantalla, así que gracias de nuevo por estar ahí y por la gran acogida que están teniendo nuestros eventos que organizamos con tanto cariño desde CIA Aragón. En este desayuno del mes de abril vamos a hablar de las habilidades blandas o soft skills, aquellas que no aparecen en el currículum, que no son medibles, pero que sin embargo son tan importantes para la vida profesional. Aquellas que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos con los demás, dentro y fuera de nuestras empresas. Y antes de introducir a nuestro ponente de hoy, quiero presentar a Sofía Quintana, responsable de Marketing y Comunicación de Ingeobras, empresa CEI instalada en nuestro centro de Zaragoza y dedicada a proyectos de ingeniería e innovación relacionados con el agua. Y de esta startup nos va a contar brevemente, y seguro que mucho mejor que yo lo he hecho, Sofía, cuando quieras. Hola, es que estoy oyendo doble. A ver. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfectamente, Vale. Sofía. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Sofía Quintana, soy la responsable de marketing y de comunicación de Ingeobras. A ver si oigo mejor ahora. Porque yo lo he hecho, Estoy oyendo doble. Bueno, a ver, soy Sofía Quintana, soy responsable de marketing y de comunicación en Ingeobras. Nosotros empezamos en 2005 siendo una ingeniería tradicional. Poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes y fuimos teniendo una experiencia más internacional, y nosotros decidimos enfocarnos en el I+D. Entonces, ahora mismo nosotros somos una de las empresas, somos PYME, con 15 trabajadores, somos pioneras en el desarrollo de tecnologías de tratamientos de agua, y básicamente lo que hacemos nosotros es que desarrollamos tecnologías innovadoras de tratamientos de agua para un montón de tipos de problemas, como por ejemplo eliminación de hierro, eliminación de manganeso, de arsénico. Ofrecemos un abanico muy amplio de soluciones. Además de eso, nosotros también mejoramos plantas de tratamientos de agua existentes y ofrecemos soluciones en un container, es decir, soluciones de llave en mano para los clientes. Intentamos hacer las soluciones lo más fácil posible a los clientes. Nosotros no somos socios de nuestro partner, que es Filtralite, y con ellos desarrollamos todo este tipo de tecnologías. Actualmente nosotros estamos organizando un evento con motivo de la European Green Week 2021. Es el día 5 y 6 de mayo. El día 5 vamos a organizar una conferencia online en el que Carlos de Juan, que es el Product Manager de Filtralite Iberia, y Joaquín Murcia, que es el CEO de Ingeobras, van a explicar todas las innovaciones en tratamientos de agua que existen actualmente, y luego el día 6 vamos a hacer una jornada de puertas abiertas con nuestros investigación y desarrollo. Vamos a explicar un poco todas las plantas de piloto que tenemos, todas las que hemos tenido, y también vais a poder tocar de primera mano los materiales con los que trabajamos. Vamos a dejar también un link para que podáis inscribiros en el evento. Y bueno, eso es todo, os esperamos y encantadísimos de que podáis venir al evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Y bueno, como decía Sofía, os vamos a dejar el enlace al evento que comentaba en el chat, que además podemos utilizar después, pues, para hacer preguntas a nuestro ponente de hoy. Y volviendo al tema del desayuno de hoy, habilidades blandas o soft skills en los equipos de trabajo, cómo detectarlas o potenciarlas para lograr una mayor productividad. Y es que cuando se está aprendiendo y formando equipos de trabajo es crucial conocer y potenciar esas habilidades blandas para hacer que los proyectos fluyan y que la productividad aumente. Normalmente, al incorporar a nuevas personas al equipo, estas son evaluadas por sus hard skills o competencias técnicas, estudios, idiomas, y si solo nos fijamos en estos factores, en ocasiones puede ocurrir que esta persona no se adapte bien al entorno de relaciones profesionales. Sin embargo, si se tienen en cuenta las habilidades blandas que nos permiten relacionarnos de un modo positivo con otras personas, tanto dentro como fuera de la organización, y que tienen que ver, pues, con las actitudes, con el estado emocional con el que la persona aborda la vida,
y también el trabajo. Las posibilidades de éxito sin duda son mucho mayores. Como ejemplo de este tipo de habilidades podemos citar pues, las habilidades de comunicación, de liderazgo, la flexibilidad, la adaptabilidad a las nuevas situaciones, la creatividad, la organización personal, el trabajo en equipo y un largo etcétera. Y de todo este largo etcétera y seguro que mucho más, de este tema tan interesante y de la importancia que tiene para incrementar la productividad de las compañías, cómo identificar las más relevantes en el entorno de trabajo y cómo potenciarlas y promoverlas en los equipos humanos, contamos hoy, además estamos muy agradecidos con la presencia de Gonzalo Sarsa, que es socio director de Consultores MITT, empresa de consultoría especializada en selección y orientación de profesionales y directivos. Y además es miembro de la Comisión de Psicología del Trabajo del Colegio Oficial de Psicología de Aragón. Gonzalo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor este asunto y simplemente antes de darte la palabra y como siempre y ya hemos comentado, quería hacer hincapié en que tenéis disponible el chat del evento en el que desde ya podéis empezar a mostrar vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, inquietudes, pues para intentar entre todos enriquecer el debate posterior que moderará mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón. Y sin más, Gonzalo, el escenario virtual es tuyo. Gracias. Gracias, Celia. Buenos días. Comparto pantalla porque me apoyaré en esta presentación. Muy bien. Bueno, supongo que la estáis viendo, ¿no? Ya se ve la pantalla. Muy bien. Bueno, en el grupo de trabajo, en la Comisión de Psicología del Trabajo del Colegio de Psicólogos, la adecuación de las personas a los puestos de trabajo es nuestra principal preocupación, ¿no? Y claro, básicamente esa adecuación se hace a través de dos instrumentos, ¿no? Uno, lo que son los procesos selectivos, los procesos de selección de personal, y otro a través de los procesos de formación y de desarrollo de recursos humanos ya cuando las personas se han incorporado. Y en todos estos momentos el identificar las soft skills, que ahora las definiremos un poco más, son determinantes. Yo he trabajado mucho en selección de personal, en orientación de directivos y demás, y recuerdo un caso, ¿no?, que es posible que muchas de las empresas que estéis aquí sean de informática, en que estuvimos asesorando a una empresa y hubo una persona que nos sorprendió porque un informático era licenciado en estadística, pero toda su formación había sido informática, y además utilizamos en el proceso de selección un test que es para discriminar percentiles altos de factor G, de lo que sería inteligencia general. Vamos, un coco, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues una persona nos dio, es que se salía del mapa, ¿no? Se salía del mapa, vamos, porque además es un percentil que si da, o sea, es un test que si das una puntuación baja, no quiere decir que uno no tenga buenas capacidades para nada, pero es específico para discriminar percentiles altos. Pues como os digo, nos dio una puntuación fuera de lo normal. Y claro, ya cuando llegamos a las fases de entrevista, ¿no?, y demás, yo les manifesté a la empresa, que se habían quedado alucinados con eso, que mis reservas, ¿no?, acerca de la decisión de contratación, porque claro, era una persona que no iba a estar en un laboratorio informático ahí recluida, ¿no?, sin contacto con el exterior, sino que es una persona que iba a tener relaciones con clientes y tenía que tener una capacidad de influir sobre ellos y demás, ¿no? Bueno, el resultado, tomaron la decisión, fue un baño de sangre, o sea, fue un baño de sangre, bueno, en minúsculas, ¿no? Es decir, esa persona tenía serios problemas de relación con el cliente, se enfadaba cuando el cliente, que claro, no era un experto como él, no entendía determinadas cosas, ¿no? Bueno, una triste experiencia y por eso la cuento, ¿no? Bien, precisamente es algo que
una pregunta, ¿verdad?, que lanzo, aunque no espero que me la respondáis porque andamos muy escasos de tiempo, es, bueno, ¿qué es lo que medimos normalmente en los procesos de selección? Y esto lo comparo, ¿verdad? Utilizamos esta metáfora del iceberg, pues para muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de aspectos que son fácilmente observables, ¿no? Lo podemos ver en base a los currículum, lo podemos ver en base a la trayectoria profesional, sus logros, ¿no? Todo eso son elementos que, bueno, pues en una entrevista, en documentación escrita, hay gente que toma referencias, pide referencias, ojo con las referencias, que las referencias también me han dado alguna sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, son los elementos más observables de ese iceberg. Pero claro, hay una serie de elementos de la persona que están ya por debajo de esa línea de flotación, algunos muy por debajo, y aspectos que ya vienen. A mí me gusta, como aunque trabajamos en el mundo de los recursos humanos, siempre trabajamos con las tecnologías de recursos humanos y hago metáforas, ¿no? Y es cuando esas personas, la educación que te dan en casa es casi el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo. Entonces, claro, entre las personas, el que tengamos el mismo sistema operativo, porque luego el software lo vas metiendo a lo largo, ¿verdad?, de la vida, uno software interno de la casa y otro el que viene, que te van dando por ahí. Bueno, es una metáfora. Pero, claro, hay cosas que forman parte ya de la educación, de las experiencias que una persona ha tenido, ¿no? Y cómo se ha conformado, pues, el compromiso, el sentido de la responsabilidad, ¿no? Tantas cosas. Recuerdo un amigo que tiene una empresa de proveedora de CAF, de construcciones auxiliares, pues de tema metalúrgico, y dice, ¿cómo tengo que llamar yo un lunes a una persona a su casa y hablar con su madre porque no había venido a trabajar? ¿Qué había ocurrido, ¿no? Y demás. Dice, es que estuvo el fin de semana de traca por ahí y bueno, y está súper perjudicado. Dice, y yo, que aquí me dedico a fabricar hierros, ¿no? Y tengo todo preparado para fabricar hierros, tengo que hacer una tarea educativa de esa persona, de todos los valores que no ni en la educación ni en su casa le han sabido transmitir, ¿no? O sea, podría ser una persona que en las hard skills, ¿verdad?, en las competencias duras, fuera un líder absoluto. Pero claro, hay una serie de competencias ya básicas, ¿no?, de compromiso y de responsabilidad, que esas no las había aprendido, y a lo mejor hubiera sido mejor que no tuviese tanta formación y que en eso hubiera estado mejor dotado, ¿no? Por eso vamos a poner siempre en este balance que la importancia que tiene que en los procesos de recursos humanos, tanto en los procesos de selección, cuando las personas se incorporan al puesto de trabajo, como en los procesos de desarrollo de recursos humanos, el tener en cuenta estas competencias y estas habilidades, ¿verdad?, skills, destrezas, ¿verdad?, sería una traducción más literal, que entran en juego, ¿no? Hay algo que lo he resumido en esta frase, ¿no? Dice, te contratan por tus conocimientos y te despiden por tu carácter. Y esto es algo clave, ¿no? Cuando nos contratan, valoramos esos aspectos hard, ¿verdad? Y son los que determinan la decisión de contratación. Pero cuando las personas se van, y eso no estoy hablando pues de contratos temporales y demás, donde hay una fecha de caducidad y tanta gente tiene que salir con plena satisfacción por parte de la empresa. Ya sabéis a qué me refiero, pues te despiden por tu carácter, por tus actitudes, ¿no? Por esos aspectos que no tienen nada que ver con esa formación y que tienen que ver con aspectos de tus rasgos de personalidad y la postura que tienes a lo largo de la vida. Y claro, hago una pregunta que además tampoco cuando doy un curso más largo sí que se la lanzo a los participantes. En este caso, por razones de tiempo, no lo voy a hacer, perdón. Que me estoy dando a la bebida. Bueno, una diferenciación
de lo que llamamos los 3 componentes de la competencia profesional. Es una cosa de puro sentido común, ¿no? Lo que son los conocimientos, lo que son las aptitudes, con P, ¿verdad? Y lo que son las actitudes, con C. Los conocimientos son aquello, ¿verdad?, pues que adquirimos a través de la formación académica, formación complementaria, la educación, así como de la experiencia que vamos adquiriendo pues en los distintos puestos de trabajo y conocimiento que vamos adquiriendo también pues fruto de nuestros intereses, nuestras motivaciones y demás. Bueno, es esa parte. Podríamos etiquetarlo como el saber, ¿verdad? El saber. Normalmente en un proceso de selección, pues a través de pruebas, ¿no? A través de expediente y demás, contrastamos este tipo de cuestiones o documentos. Luego tenemos las aptitudes. Podríamos hacer una asimilación, ¿verdad?, con habilidades, con destrezas, ¿no? Y que si antes hablábamos de saber, ¿verdad?, esto sería saber hacer, ¿no? Entonces, claro, las aptitudes, hay algunas que se van desarrollando como fruto, ¿verdad?, de la propia experiencia. Hay otras, pues, que en ocasiones son casi, bueno, no voy a decir innatas, pero sí que vienen adquiridas, ¿no? Por ejemplo, este es otro dicho que en selección de personal comentamos. Dice, se puede conseguir que un pavo trepe a un árbol, pero es mejor contratar una ardilla, ¿no? Entonces, claro, o sea, es decir, a base de formación, entrenamiento, desarrollo, podemos conseguir que una persona que tiene un bajo nivel de competencias en algo, bueno, pues llegue a tener y sea competente, ¿verdad? Y llegue a tener un nivel satisfactorio, pero evidentemente todos, yo por ejemplo que soy músico, bueno, músico en mi otra vida, ¿no? Soy aficionado a la música y te das cuenta, pues como un determinado movimiento en el piano, pues lo vas repitiendo y a fuerza de repetición eso se consolida. Casi vas notando como en el cerebro se van produciendo ya conexiones neuronales, ¿verdad? Y eso que al principio era una cosa que te costaba mucho, pues se convierte en algo prácticamente automatizado. Lo vemos en el deporte, vemos un entrenador que está haciéndole repetir un determinado movimiento a un deportista, a un futbolista, hasta que ese movimiento se automatiza y sale solo, sin pensar, ¿no? Claro, también las aptitudes pueden ser aptitudes de tipo cognitivo, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que está al frente de una empresa y está tomando decisiones con un impacto económico o un impacto en recursos humanos tremendo, y una situación en que a lo mejor una persona que no está acostumbrada a enfrentarse a esa situación, vamos, sudaría sangre, ¿no? Mientras que la persona que ya tiene un entrenamiento, ya ha consolidado esa habilidad, pues la toma sin despeinarse. Entonces, digamos que las destrezas no solo se consolidan de tipo psicomotriz, sino también destrezas de tipo cognitivo, o un policía, un bombero, como me decía a mí un bombero, dice, es que tú tienes que entrar donde la gente se sale. Pues es así, ¿no? Entonces, claro, son destrezas que requieren una repetición hasta que eso se convierte ya en algo muy consolidado. Pero claro, luego tenemos lo que serían las actitudes, ¿no? Si hablábamos antes del saber hacer, ahora hablamos del querer hacer, ¿no? Y que son la postura que las personas tenemos ante la vida, el optimismo, ¿no? La capacidad, ¿no?, de remotivarnos, ahora que hablamos, ¿verdad? Ahora está por ahí por prensa la resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de sobreponernos a las situaciones, ¿no? Pues muchas veces estos aspectos son los que dentro de lo que serían los procesos de selección, aun dándoles importancia y siendo todos conscientes, pero luego no los instrumentalizamos o no utilizamos mecanismos para medirlos, ¿no? Hablando de Goleman, ¿no? Goleman, que es el padre de lo que sería la inteligencia emocional, él precisamente estuvo haciendo un estudio y de ahí salió en un montón de empresas, en un montón de puestos de trabajo, y llegó a la conclusión de que el 95%
100% del éxito profesional depende de lo que serían las actitudes, las habilidades, los rasgos, los valores, la motivación de la persona, mucho más que lo que sería los conocimientos, que no lo vamos a quitar porque, bueno, y también, aunque me oigáis hablar así, tampoco podemos hacer tabula rasa, depende de los perfiles de puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo cuya componente técnica es tan grande que a lo mejor, pues digamos, nos variaría. Pero bueno, estos fueron los resultados de su estudio, ¿no? Y precisamente hablaba que cuando decimos, oye, ¿qué cosas hay que te vienen a la cabeza cuando hablas de una persona que pone en marcha un proyecto, que pone en marcha un negocio, y las cosas que no vienen a la cabeza es que sepa mucho de esto o que sepa mucho de lo otro, ¿no? Te dice que tenga tesón, que tenga esfuerzo, capacidad de trabajo, ¿verdad? Resistencia a la frustración. Veis que en esto ninguna son competencias duras, son competencias de las que llamamos blandas, ¿no? De lo que sería más conectadas a las actitudes y, muy importante, a las emociones, ¿no? Esos aspectos, ¿no? Como entendemos, cómo diagnosticamos las distintas situaciones, ¿no? Un poco, haciendo esta diferenciación entre actitudes, ¿no? Que son las que nos encajarían dentro de estas habilidades blandas, ¿no? Y demás, pues estaría el querer hacer, ¿no? El tengo ganas, estoy motivado, ¿no? Y es lo que diferencia para el logro del éxito, ¿no? En el otro lado también tenemos las aptitudes, ¿no? Que serían las hard skills, ¿no? Que más ligadas a los conocimientos técnicos, el saber hacer, el tengo competencia técnica para afrontarlo, tengo las habilidades, ¿no? Pues esto son dos caras de una misma moneda, y ambas partes tienen que estar bien contempladas. Bien, normalmente cuando entramos en un proceso de selección nos centramos muchas veces en lo que serían esas hard skills, ¿no? Lo que vemos normalmente por el currículum, formación, experiencia, logros, idiomas, ¿no? Depende si estamos hablando de un puesto directivo, así estamos hablando con una persona de reciente incorporación, ¿no? O una persona en mitad de carrera, ¿no? Pruebas técnicas que se pueden utilizar, ¿no? O entrevistas. Ahora hablaremos un poquito de las entrevistas porque las entrevistas tienen muchos sesgos, ¿no? Son algo importante para observar a la persona, su comportamiento social, su desenvoltura en esa situación, pero también puede tener un efecto que llamamos el efecto halo, por eso que llamamos la química personal con el entrevistador, pues llevarnos a una decisión un poco contaminada por ese efecto halo, ¿no? Bien, hablando de lo que sería competencias duras, competencias blandas, ahora bueno, otro dato que nos daban de una encuesta del 2020, que el 52% de los responsables de recursos humanos consideraban las soft skills, estas habilidades blandas, como las más importantes, ¿no? De cara al éxito en lo que sería la contratación. Este póster, esta infografía que pongo, la tomé hace poco del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ¿no? Que la publicaron, y se llama las 10 competencias profesionales más valoradas en el mercado laboral, ¿no? Y bueno, pues aquí entraríamos de lleno en, claro, cada puesto de trabajo cambia, no todas son igual de importantes. De hecho, cuando queremos incorporar una evaluación de soft skills en nuestro sistema de selección de personal de contratación, hay que identificar primero cuáles son las realmente relevantes, porque claro, yo os pongo estas 10 y algunos diréis, uy, es que son todas importantes. Sí, seguro que todas tienen una cierta importancia, pero todas no todas tienen un mismo orden de prelación, ¿no? Bueno, una primera, la orientación al logro, ¿no? Lo que sería ese empuje por conseguir y alcanzar objetivos, ese punch,
¿no? Y esa motivación de logros. La orientación al cliente, pues claro, en cualquier organización tenemos clientes internos y externos, ¿no? Y ese culto al cliente y esa empatía para estar, pues que cuando te llega una necesidad del cliente, ya estás, es que eso tienes que darle respuesta, ¿no? O sea, ya te hierve algo, ¿no? Eso es algo, ¿no? Lo que es la organización del propio trabajo. ¿Sabéis que cuando la gente muchas veces no renuevan el contrato y demás, eso es uno de los motivos que más aparecen como de insatisfacción? Es decir, el que era un desorganizado o una desorganizada, ¿no? En todo lo que son sus sistemas personales de agenda, de archivo y demás, ¿no? Lo que sería esa capacidad de organizarte, el propio trabajo, la responsabilidad, esto que os contaba del chico este de la empresa de hierros, ¿no? Es decir, el asumir, ¿no? Un trabajo y llevar la cosa hasta el final, ¿no? Y demás, y responsabilidad sobre los recursos de la empresa y del entorno de trabajo. Yo recuerdo haber estado trabajando con Sanca, con la minería de Teruel, y me comentaban, dice, cada conductor de camión, de los bichos esos que llevan ahí en minería, dice, pues un mal enganche de una marcha a la hora de subir una cuesta puede suponer 10.000 euros directamente de que se rompa un engranaje. Es decir, digamos, el impacto económico que una determinada acción tiene en la empresa y en el entorno de trabajo es tremendo, ¿no? El trabajo en equipo. Yo creo que si ahora mismo hiciéramos así un screening de los anuncios, vamos a InfoJobs, ¿no? De selección de personal, probablemente esto saldría como una de las soft skills más importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, que ya tengo cierta madurez, he aprendido a trabajar en equipo a lo largo de mi trayectoria profesional, pero nadie me enseñó, porque a lo largo de toda mi vida los sistemas de formación y de evaluación y demás fueron individuales, ¿no? Lo comparo con mi hija, que acabó arquitectura, y en cambio y yo creo que un 60% de su calificación venía por actividades de grupo, ¿no? De proyectos, claro, está trabajando con proyectos, ¿no? Entonces, claro, probablemente ella seguro que ya tiene unas competencias en lo que sería el coordinarse con otras personas y tener que trabajar en equipo, pues muy superiores a los que lo hemos tenido que aprender, pues ya incorporados al entorno laboral, ¿no? La autonomía profesional, ¿no? Como otra de las características clave, ¿no? El ser resolutivo, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones sin necesidad, porque no siempre tienes una persona a quien consultar. El tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Este es uno de los aspectos clave, ¿no? Personas conflictivas en un entorno de trabajo y que no sepan mantener un clima positivo y de cierta cordialidad con su entorno de trabajo provocan muchos problemas, ¿no? Yo siempre digo que somos seres emocionales, y es verdad que no podemos hacer un clac, ¿no? Y en que salimos de casa y llegamos al trabajo hacer un cambio de careta así tan automáticamente, pero al entorno de trabajo hay que tener esa capacidad de poder separar un poco y porque claro, el tratarnos con simpatía, el tener un trato adecuado interno y externamente es una competencia clave, y eso genera muchísimos conflictos, ¿no? La iniciativa, ¿no? Hablamos iniciativa, la capacidad que tiene una persona de iniciar cosas sin necesidad de presión externa, ¿no? Hay personas pues que necesitan un mayor nivel de presión, otras la tienen por sí misma, ¿no? En función de los tipos de puestos se necesitan un mayor o menor grado en este sentido, ¿no? La flexibilidad, esta es otra de las competencias ahora mismo claves en un entorno laboral. Del puesto de trabajo, cómo está diseñado cuando tú entras, a cómo, sin pasar demasiado tiempo, el puesto de trabajo puede haber evolucionado porque se incorporan cosas totalmente distintas al entorno de trabajo, pues eso es
es clave, ¿no? Esa capacidad de adaptación. Y luego, bueno, pues todo lo que sería esa capacidad de aprendizaje y de autoformación y de desarrollo propio, porque no hay muchas veces pues oportunidad de que esté dedicada la gente a ello, ¿no? A formarte y demás. Entonces, claro, entramos ya en todo lo que sería la medición, ¿no? de las soft skills, ¿no? Entonces, partimos de que es algo importante y que todos estamos de acuerdo en ello, pero bueno, ¿cómo introducimos todo esto dentro de nuestros procesos, ¿no? Bueno, algo que primero tenemos que hacer, como todas las cosas, pues tienen una metodología y un proceso, ¿no? Podemos hacer desde un proceso de contratación por olfato hasta un proceso de contratación por una metodología muy estructurada, ¿no? Lo que siempre es necesario, y esto los profesionales es lo primero que hacemos, es un análisis y descripción del puesto. Hay una metodología, la apunto ahí, lo he puesto para acordarme, que se llama la de incidentes críticos, que es pensar en qué situaciones se va a enfrentar el puesto de trabajo las más duras, como diríamos aquí en Aragón, las más jodidas. Es decir, qué situaciones son como un anuncio que había hace años que decía donde el desodorante se la juega, ¿no? Entonces, esas situaciones hay que identificarlas, ¿no? Tanto internamente, además, qué decisiones le va a tener que tomar, qué problemas va a tener que resolver en ese puesto de trabajo, qué responsabilidad y el alcance de si se cometiera un error. Estos son aspectos que determinan pues la importancia del puesto, y esto es clave, porque es bueno luego el analizar esos incidentes críticos, esas situaciones clave, para incorporar tanto alguna prueba, alguna simulación o alguna pregunta dentro de lo que es el proceso de selección, ¿no? Porque eso es clave, ¿no? Bien, cuando hemos analizado el puesto, ya identificamos las hard skills, por supuesto, y las soft skills, que son claves, ¿no? Quedarnos con 4 o 5. Las 4 o 5, aunque veamos que hay muchas que son muy importantes, como de todas estas que he leído hace un momento que proponía la infografía, seguro que os habéis apuntado a todas, ¿no? Pero claro, hay que seleccionar, ¿no? Entonces, quedarnos con unas poquitas, y a partir de ahí es ya entrar en qué sistemática o técnica de selección o demás vamos a incorporar, ¿no? Por ejemplo, es habitual hacerse como una gráfica de este tipo, ¿no? Una especie de diagrama de radar a la hora de, por un lado, identificar las distintas competencias que son requeridas, las soft skills que son requeridas, cuál es el nivel en que las necesita el puesto de trabajo. Pensad que, por ejemplo, un puesto muy técnico va a cargar más la balanza sobre lo que son las competencias hard, y a lo mejor no necesitas tantas soft, pero por ejemplo, si ese técnico evoluciona hacia una posición comercial donde va a tener que tener ya una comunicación persuasiva, una negociación con clientes y una capacidad de relación interpersonal alta, posiblemente ya este radar se deformará hacia aquellas habilidades, ¿no? que sean más coherentes con esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, nos hacemos esto tradicionalmente se llama un profesiograma, ¿no? En donde está por un lado lo que requiere el puesto y por otro lado la valoración que se hace de las personas que se incorporan, ¿no? Y vemos ahí un poco cuanto mayor grado de solapamiento haya, pues mucho mejor. Para llegar a medir esto, pues hay varias cosas. Bueno, la entrevista de selección. ¿Qué vamos a decir de la entrevista de selección? Os comentaba hace un momento el tema de los sesgos. Es decir, cuando utilicéis una entrevista de selección, varias cosas. Que no sea una sola persona la que entrevista. Tiene que haber varias entrevistas del departamento de selección, de interdepartamental, como lo que sea. Pero hay algo que en metodología y en científica y demás le llamamos la fiabilidad interjueces. Es decir, y esto en la calle le llamamos que 4 ojos ven más que 2.
¿no? Pues es así, ¿no? Es decir, que tengamos el juicio técnico de varias personas. Luego, que las entrevistas sean unas entrevistas estructuradas. Eso de ir a pecho descubierto y ya se me ocurrirá que le pregunto, no. Tienen que ser entrevistas estructuradas y si van a intervenir varias personas, que las preguntas estén estandarizadas. De forma que todos hagamos la misma pregunta y eso nos va a permitir comparar y evaluar mejor los resultados, ¿no? En cualquier caso, el efecto halo que os aludía hace un momento hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces que por eso, por química personal o porque es una persona que en relaciones interpersonales pues nos cae bien, ¿no? Es simpática, tiene conversación o lo que sea, tendemos a valorarlo a lo mejor sin ser un factor predictivo de éxito en el puesto, como todo y demás. Luego, pues preguntas, ¿no?, habituales que tenemos que ir introduciendo dentro de las entrevistas para esto, ¿no?, para evaluar soft skills, ¿no? En la línea de trabajar en grupo, ¿no? Cómo trabajas tú en grupo, qué ventajas identificas, qué le pides a un jefe, sobre todo situaciones conflictivas, ¿no?, en las que se ha enfrentado en el pasado, ¿no?, y cómo ha actuado y cómo actuaría ahora, ¿no? Son preguntas que permiten el profundizar más allá de lo que es lo puro técnico, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, para evaluar la flexibilidad, preguntas del tipo, oye, si te contratamos para esto, pero luego tenemos que cambiar, aunque sea de forma a otra cosa, que como ¿vale? ¿Qué es lo que vas a hacer, ¿no? Demás. O cuándo fue la última vez que pediste ayuda, para qué, bueno, pues, o en la línea de los incidentes críticos, ¿no?, que nos cuente los logros y que nos cuente también las dificultades que ha tenido en distintas situaciones, ¿no? Bueno, hay auténticas bibliotecas de preguntas, ¿no?, que nos permiten el pasar de lo que sería las hard skills a las soft skills, ¿no? Y ver verdaderamente esas situaciones. Ahora mismo en el tema de contratación, preguntas de carácter personal por temas de protección de datos y por no discriminación, pues no se pueden hacer, aunque hay veces que sí que podemos hacer preguntas de carácter abierto, ¿no?, de carácter abierto, en las cuales pues la persona lo tiene que comentar. A ver, el tema de las cosas personales no se puede preguntar, pero yo que ya peino canas os puedo decir que la mayor parte de todos los problemas, o sea, una buena parte de problemas de rotación de personal y demás siempre tiene que ver con temas personales de la persona. O sea que eso hay muchísimas cosas que tienen una influencia tremenda y otras que no. También hay otro dicho que decimos que la gente no se va de las empresas, sino que se va de sus jefes, ¿no? Y eso es así, ¿no? Cuando una persona tiene un liderazgo inapropiado, pues cuando el indicador de rotación interna se nos dispara, pone el dedo, que ahí hay tajo, es un indicador muy sensible al clima laboral y los especialistas en el tema lo vigilamos activamente porque puede haber un problema de clima laboral por un mal liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se da. Bien, hay veces que en las entrevistas, ¿no?, pues bueno, pues vemos actitudes dubitativas por parte de la persona. Hay muchas veces que estas preguntas hay que lanzar preguntas un poco sorpresa para que veamos sacar a la persona de la zona de confort, ¿no? Porque hay, claro, depende de qué perfiles estemos entrevistando, son personas que van ya muy trillados ya en lo que es entrevistas, ¿no? Que saben más que los ratones colorados que decían, ¿no? Entonces ya están muy entrenados en entrevistas y casi van con una biblioteca de respuestas para todo eso, ¿no? Por lo tanto, es bueno tener algo que saque de la zona de confort, ¿no? Para observar. Además, es una muestra, ¿no?, de lo que sería su capacidad de adaptación, de reacción o de tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, eso nos sirve también de muestra, ¿no? Incoherencias que pueda haber en el discurso. Esto es bueno, por eso digo la fiabilidad interjueces, varias personas que intervengan en la empresa. Y luego lo que os decía del sistema operativo, ¿no? Comprobar si los valores
valores de la persona pues encajan con los valores de la empresa, ¿no? Mucho más allá de lo que diga el currículum, ¿no? En los aspectos pues bueno, pues qué lugar ocupa el trabajo en tu orden vital, ¿no? En tu escala de prioridades. Hay personas pues que les preguntas y dicen, bueno, yo busco una conciliación entre la vida laboral, la vida profesional y demás, y luego a lo mejor el puesto de trabajo le va a suponer tener que romper eso continuamente. Pues a lo mejor tendremos que, aunque en factores técnicos, eso, cada puesto y cada entorno es un mundo. Y luego, bueno, pues hay cosas que no basta con escuchar en las entrevistas, ¿no? Para comprobar las soft skills, sino que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Bueno, cosas clásicas, ¿no? Como los test de personalidad y pruebas psicométricas. Esto ya lo digo poniéndome el gorro de psicólogo industrial. Yo soy de la rama de psicología industrial, ¿no? Y demás. Es posible que muchos lo conozcáis, tanto como usuarios o como haberlo realizado, ¿no? Uno de los test que mide lo que son rasgos y personalidad en situaciones laborales es este, ¿no? El PAPI, ¿no? Que es el inventario de personalidad, preferencias y actitudes en el trabajo, ¿no? Y esto que veis ahí no es la carta astral, no es la carta astral, es una gráfica, ¿no? Que es uno de los test más fiables, a ver, no predicen cualquier tipo de situación o el comportamiento de una persona en cualquier tipo de situación, pero sí que nos da unas orientaciones bastante fiables pues de muchos aspectos, ¿no? De su estilo de dirección, del grado de dinamismo de la persona, de la sociabilidad que tiene tanto a nivel individual como en situaciones de grupo, nos mide muy bien lo que sería su capacidad de organización personal y de planificación, nos mide muy bien también lo que es su naturaleza emocional, por ejemplo, autocontrol o agresividad defensiva, ¿no? Son cuestiones, y también nos mide un poco pues los aspectos de autonomía, ¿no? El grado en que necesita supervisión o es resolutivo a la hora de tomar decisiones. Nos da mucha información y es uno de los test, ¿no? Más utilizados y que entra ya de lleno en ese estilo profesional que, por supuesto, un currículum es imposible medirlo más allá de cuando aparece un apartado o en una entrevista le preguntamos cómo te definirías tú. Pues se lo podemos seguir preguntando, pero esto es una prueba objetiva, ¿no? Hay otro que es bastante conocido también en el mundo de lo que es la selección de personal, también un poco, mientras que el otro se basa en actitudes y preferencias, este se basa más en lo que sería la reacción de una persona ante una serie de situaciones. Es un poco más de tipo situacional. Se llama DISC, ¿no? Que son las siglas de decisión, interacción, más decisión, que es cómo respondemos a desafíos y retos, ¿no? O interacción, de cómo nos relacionamos o influimos en los demás, serenidad, lo etiqueta así, ¿no? Cómo respondemos al ritmo de las cosas y los cambios, ¿no? Esa tolerancia al cambio, y cumplimiento, ¿no? Pues cómo respondemos a lo que serían las normas, ¿no? Y aspectos de protocolos y demás de nuestro entorno, ¿no? Entonces esta es otra prueba que ya si vamos sumando capas, ¿no? A lo que es un proceso de evaluación, vamos obteniendo más información sobre estos aspectos, ¿no? Y luego pues tenemos ya elementos que nos pueden ir un poco más allá en lo que sería observar a la persona en distintas situaciones. Por ejemplo, pues utilizando bueno, la gamificación, ¿no? La introducción de juegos, ¿no? Dentro de lo que sería, ¿no? Por ejemplo, esto, Escape Room, ¿no? Hace no mucho me comentaba, ahí no intervine yo, de una ingeniera en telecomunicaciones que había estado en una importante empresa de aquí de Aragón como candidata a un puesto de jefatura comercial de un área, y dice que habían tenido entre el grupo de candidatos finalistas un escape room, ¿no? Como una tarea de equipo, ¿no? Y demás, donde se ponen en juego una serie de valores de cooperación, ¿no? De empatía con el otro o de competición.
o de competición. Evidentemente, es bueno, vuelvo a decir, nunca deslumbrarse por estas situaciones, sino que tiene que ser lo que midamos en esas situaciones predictivo de competencias que sean importantes en el puesto de trabajo, ¿no? En eso, por ejemplo, algo que esto se puede utilizar tanto para selección como para desarrollo de recursos humanos. Yo lo utilizo indistintamente, ¿no? Lo que es la torre de espagueti, este es muy conocido. Con que lo busquéis en internet os saldrán todos los detalles, que consiste en formar equipos de 4 o 5 personas, ¿no? Y se les entregan unos espaguetis, una cinta, 1 metro de cinta, 1 metro de cordel, y una nube de estas marshmallow, ¿no? Una nube de estas dulces de jamón dulce. Procurad que no se la coman antes de acabar el ejercicio, que si es antes de comer, luego llegamos y no podemos hacer la prueba. Entonces, y consiste en construir una torre con estos elementos. Se les da 18 minutos normalmente, y luego se observa y se analiza todo lo que sería el proceso que ha habido, pues de equipo, ¿no? De planificación, cómo hemos definido la tarea, la construcción, ¿no? Como, es una dinámica, aparte de divertida, útil sobre todo para lo que es mirar comportamientos en equipo, ¿no? Hay bastantes ejercicios, ¿no? Unos mejores, otros peores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que se llama de construir cuadrados, que es también un ejercicio de equipos, donde todo el equipo habrá acabado su tarea cuando todos hayan construido un cuadrado, ¿no? Pero se les entregan piezas que con las piezas que se les entregan no lo pueden construir a título individual, con lo cual tienen que empezar a compartir piezas con el resto de miembros del equipo, ¿no? Bueno, este es uno de los que más me permiten observar, este de los cuadrados, lo buscáis por ahí, si no ya os pasaría el enlace. El grado de empatía cuando otra persona del equipo necesita ayuda tuya, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no? Hablamos mucho de la empatía y todo está muy bien, pero la empatía se mide cuando hay una persona que necesita de ti, si tú tienes esa capacidad de identificar esa necesidad y echarle un capote, ¿no? Y demás. Y ahí se ve claramente gente que a lo mejor por el azar ha construido su cuadrado y se queda ahí así, quietos, sin necesidad de que lo tiene que romper para que el otro pueda construir el suyo. Bueno, si lo veis os gustará, seguro. Bien, y claro, hay maneras de potenciar las soft skills, pues muchas, pues desde, por supuesto, que en todo tipo de escuelas de negocios, pues hay programas de desarrollos específicamente de esto, ¿no? Incluso, pues hay muchos que se desarrollan en entornos exteriores. Yo recuerdo haber ido, pues, con una multinacional de alimentación animal antes de la pandemia, bastante antes, al monasterio de Piedra entre semana, chándal, botas, ¿no? Y hacer allí un juego de estos de pistas, ¿no? Con el objeto de potenciar. Ahí hay, digamos, dos partes: la objetiva, de que se pone en marcha una serie de habilidades en ese entorno, y luego la subjetiva, que es el crear equipo, porque hemos estado un día juntos, hemos hecho algo distinto, divertido, ¿no? Esa función de consolidación, ¿no? Ahora, con todo esto de la pandemia, todo esto está de parón, pero bueno, se reactivará, ¿no? Por supuesto, formación interna a través de personal interno vuestro o de consultores externos en habilidades específicas de cualquier cosa, de comunicación, de negociación, de cualquier tipo de habilidad personal. El coaching, ¿no? Tanto que hablamos, ¿no? De coaching, ¿no? Pues hay soft skills que se van desarrollando en base a ese acompañamiento, a esa tutorización y desarrollo de una persona, o de dentro o de fuera, da igual, pero tiene que ser alguien que te vaya acompañando y dando feedback sobre los avances, ¿no? Por ejemplo, en empresas normalmente ya de cierto tamaño, cuando que colaboras, observas que en sus sistemas de evaluación
del desempeño, esa hojita que anualmente se repasan una serie de aspectos y dimensiones de su desempeño en el puesto de trabajo, aparte de existir la parte hard de consecución de objetivos, o aspectos, datos económicos y demás, aparece una parte soft, ¿no? También, donde tu jefe directo normalmente, o según como sea la evaluación, pues evalúan esa parte soft, ¿no? De colaboración, de compromiso, de vinculación con la empresa. Todo eso entra ahí, y en una acción de coaching se da información de retorno. Y lo que os comentaba, ¿no? Pues bueno, todo lo que son simulaciones, serious game, ¿no? Que nos pueden poner en marcha pues este tipo de tanto para evaluación como para desarrollo, ¿no? Una serie de competencias. Ya me he pasado del tiempo, ya me he pasado el tiempo, y creo que bastante, pero bueno, como decían, ya dame un día para hablar y no tendré problema, y dame de 20 minutos y no sabré qué decir, ¿no? Entonces, bueno, un poco todo esto. Simplemente, pues, a modo de conclusión, el destacar esa importancia que en los éxitos, en el éxito, en el desempeño en los puestos de trabajo, cada vez más, ¿no? Tiene lo que estamos comentando, ¿no? Este tipo de competencias, ¿no? Porque si las soft skills no están presentes en la persona, tarde o temprano va a haber problemas de rendimiento, y va a haber problemas de relación y de adecuación al puesto de trabajo, que es al fin y al cabo lo que se trata. Y muy importante, como son skills, como son destrezas, se desarrollan, es decir, son cosas que con el aprendizaje y el entrenamiento se pueden potenciar, y se pueden. Afortunadamente, el ser humano, si algo tiene, es su capacidad de aprendizaje. Nada más que decir, y solamente ofrecerme para vuestras preguntas. Paso la palabra. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención, y a Sofía también por lo que es la explicación de Ingeobras, ¿no? Os animamos a participar en el chat con las preguntas que nos queráis hacer para los ponentes, ¿no? Yo voy a empezar por una pregunta relacionada con el tema de la productividad, soft skill y productividad, Gonzalo. Evidentemente tiene que haber una relación directa, ¿no? ¿Hay estudios, hay informes? ¿Se ha trabajado en estos temas de cuantificarlo de algún modo? Sobre estudios ahora mismo, que además con todo lo que sería el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Alrededor de lo que sería la ley de prevención de riesgos laborales, entre los distintos factores psicosociales del entorno del trabajo y la productividad hay una relación directa. Esto es posiblemente uno de los aspectos donde casi empezó todo lo que es la psicología del trabajo. La psicología del trabajo empezó con unos estudios en una empresa de iluminación, donde se empezaron a hacer experimentos que relacionaban la productividad con distintos aspectos, como el estilo de dirección, los cambios de horario, la presión y demás. Y si algo se demostró es la tremenda vinculación entre productividad y todo lo que son los factores psicosociales. Y ahí entró pues todo lo que rodea a la persona, tanto en lo que son relaciones interpersonales como aspectos de condiciones del puesto de trabajo, ¿no? Hay algo que es de validez aparente, y es que una persona que está contenta y que va feliz a su puesto de trabajo, su desempeño es alto porque está contento, está haciendo algo que le gusta, no está mirando el reloj, está, o sea, en su salsa. Es una conexión absolutamente demostrada, Jesús. Sí. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Mira, Sofía, tenemos una pregunta sobre Ingeobras. Actívate el micrófono, Sofía. Sí. Ya estoy. Nos dicen un poco que vosotros desarrolláis tecnología. Quieren saber esa I+D, cómo lo hacéis o cuál es vuestro proceso. Vale. Realmente, con centros de investigación, mejor con otras empresas en proyectos europeos o nacionales. ¿Cuál es un poco vuestra estrategia de I+D?
Vale, bueno, pues nosotros somos una empresa que estamos aquí en CEI. Nosotros tenemos aquí nuestro propio centro de investigación y desarrollo, porque es que desde que empezamos nuestra actividad en I+D ha ido creciendo tan exponencialmente que al final necesitábamos tener nuestro propio centro de investigación y desarrollo, y es aquí donde nosotros desarrollamos tecnologías y también creamos soluciones a medida para los clientes. O sea, somos capaces de que venga un cliente con un problema y nosotros aquí mismo investigar y buscar la solución. Nosotros controlamos el ciclo completo del agua a 360 grados. Somos capaces de detectar el problema hasta desarrollarlo, hasta ya ponerlo en marcha y luego hacer todo el mantenimiento y todo el ciclo completo del agua. Muy bien. ¿Y trabajáis con empresas? ¿Trabajáis con centros de investigación? ¿Cuál es un poco, últimamente, cómo habéis desarrollado vuestra I+D? A lo mejor con proyectos conjuntos. Sí, bueno, nosotros recibimos un H2020, un proyecto de Horizonte 2020. Somos parte del clúster Aragones del Agua CINAE y desarrollamos proyectos de innovación conjuntamente. Hace poco desarrollamos uno de oxidación avanzada. Y eso, vamos desarrollando proyectos conforme salen, y eso a la vez nos da más conocimientos para seguir innovando y seguir creciendo. Muy bien, muy bien. Gonzalo, mira, otra pregunta, Gonzalo. El tema de potenciar estas soft skills ya en empresas establecidas y con equipos en forma, hablabas un poco de programas específicos, estabas comentando un poco el tema relacionado con el monasterio de Piedra y demás, ¿no? Pero hay también otras metodologías que sean más continuas, que no sean puntuales, para desarrollar un poco o mantener viva esta llama, ¿no? A lo mejor. Hay técnicas, digamos, que incluso en algunos entornos las utilizan casi con una frecuencia semanal o quincenal, ¿no? Depende un poco de las propias pautas de coordinación que tengan, y es el realizar algunas sesiones tipo briefing, ¿no? Tipo briefing de muy corta duración, pero centradas en este tipo de desarrollos. Cada vez más en las empresas se tiene menos miedo a jugar y a hacer algún tipo de acción que vaya más allá de lo que sería la propia comunicación y el propio desarrollo que se da en el día a día. Entonces, el utilizar algún juego de este tipo dentro de algunas sesiones de formación, el problema muchas veces está en que el día a día se nos come y no sacamos un tiempo destinado a desarrollarnos como equipo, ¿no? Entonces, en esto el liderazgo no solo tiene que estar en la parte también hard de los resultados, ¿no? Y de lo que son solo los objetivos, que evidentemente es lo que permite que sobreviva la empresa y se siga desarrollando, sino que tiene que estar también centrado en el soft, es decir, en el proceso de consolidación y constitución del equipo, porque el equipo, incluso por los propios conflictos del día a día, se va erosionando y se van quedando cosas dentro de las personas y luego se dan problemas de no colaboración y demás. Por lo tanto, el ir introduciendo unos briefing, ¿no?, cortitos cada 15 días, cada mes, introduciendo algún juego o algún tipo de dinámica abierta que permita desarrollarlo, eso además tiene un efecto. Mira, ahora con todo este tema de la pandemia, es que muchas veces vamos siempre a alojar y dejamos, descuidamos la parte psicológica. Cuando en los hospitales, durante todo este periodo de pandemia, se ha hecho lo que se llama un debriefing, y algo que se llama también defussing, palabras raras que nos inventamos los psicólogos. Son sesiones de grupo donde, después de toda la tensión que ha acumulado la gente, pues lo que hacen es demostrar cómo se ha sentido, cómo hemos funcionado como grupo, qué cosas te han quedado dentro que te generan malos recuerdos y demás. Y todo eso es una sesión grupal donde todo el mundo echa todo eso fuera, ¿no? Eso es clave porque supone un efecto de descompresión.
En este caso, pues como ya os podéis imaginar. Pero sobre todo, cuando ha habido un momento de trabajo duro o un momento de tensión en una empresa, sobre todo hay que buscar una técnica psicológica para liberar todo eso que se ha acumulado, porque de lo contrario el grupo se puede ir erosionando, puede ir acumulando tensión que te va a salir en el peor momento, ¿no? En base a conflictos, en base a discusiones, en base entonces el ir introduciéndolo, pero bueno, sin necesidad de que haya eso, el introducir una dinámica sistemáticamente, en lugar de hacer una reunión, sustituir una reunión normal, pues una de estas yo lo recomendaría, sí. Muy bien. Mira, Gonzalo, me están preguntando un poco por cuáles serían de algún modo para comercialización de productos financieros, cuáles serían las mejores habilidades blandas a explotar, a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es, en tu opinión, para este mercado tan en boga ahora? Bueno, el mercado financiero ha cambiado tanto que demás. Pero bueno, si estamos hablando de comercialización, desde luego el tema, yo cuando estaba estudiando en las asignaturas, ¿no?, de hace un montón de años, ¿verdad? Sí que hubo una persona que me decía, dice, nunca contrates un comercial, que lo decía así, y perdonad lo machista del comentario, dice que no quisieras para yerno. Entonces lo decía así, nunca contrates un comercial que no quisiera. Bueno, en este caso sería para nuera, es decir, lo que ilustraba aquello, es decir, que esa persona tiene que transmitir confianza, ¿verdad? Lo máximo que en una pareja, ¿verdad?, buscaríamos, ¿verdad?, cualquiera de los padres, ¿no? Que la persona con la que se va a ir, pues que transmita confianza. Pues bueno, en la función comercial, la función de generar confianza es clave, ¿no? Ahora mismo estamos en un entorno donde hay tal saturación de llamadas telefónicas, de compañías de seguros, de todo y demás, el tener en cuenta el transmitir confianza a través del tono de voz, a través de lo que sería el escuchar, a través de la empatía y demás, son claves, porque al fin y al cabo lo que son las características técnicas del producto, pues va a haber muy pocas diferencias de unos a otros, ¿no? Y es en esas habilidades de relación interpersonal donde hay que verlo. Incluso cuando el cliente notas que no quiere hablar contigo porque está ocupado o le estás llamando a su puesto de trabajo y está ocupado y no, eso, hasta en eso hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Yo y casi hablo no solo como experto, sino como usuario, ¿no? Y la verdad es que se están utilizando para este tipo de comercialización gente con muy bajo nivel de competencias, ¿no? O sea, llega un momento en que casi lo comparo como con aquellas máquinas del tabaco que decían su tabaco, gracias. Pues así, con un trato absolutamente automatizado y sin ningún respeto a lo que es el tiempo y la atención por parte del potencial cliente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas son el tema que más trabajaría con ellos, ¿no? Esa empatía y ese respeto hacia el usuario. Sí. Está claro, en el sector comercial, está claro que eso, en el sector comercial, sector financiero y demás, los temas estos son temas muy delicados, estás hablando con personas y temas relacionados con la confianza, con transmitir un poco esa seguridad, aparte de una competencia técnica, desde luego, es fundamental, ¿no? Yo creo que en aspectos comerciales es un poco la base, ¿no? Y sobre todo entrenar mucho el role-playing, con sí. Esto, el role-playing, pero un role-playing con un buen estilo. Eso nos estaban diciendo en una pregunta también a nivel formativo o sea, estamos hablando siempre de fomentar los juegos, de hacer roleplay, de hacer juegos, de hacer eventos de algún modo. ¿Hay algún tipo de, no sé, o cursos o libros así que te vengan a la mente a lo mejor
por un poco alguien que quiera introducirse en estos temas. El de la inteligencia emocional que hemos hablado del Goleman Ese es un clásico ya. El sí. clásico. Ese es el clásico. Está muy bien, vamos, es el que abrió y bueno, y ahora todo el mundo habla del tema, ¿no? Pero es algo que, bueno, es etiquetar y que llega a todo el mundo algo que ya era un hecho, ¿no? De que no solo existe la inteligencia que se mide en cociente intelectual, ¿no? Sino que se mide también en cociente emocional. Entonces... Muy bien, oye, pues ya por terminar, Gonzalo, si me permites una última pregunta muy interesante de lo que estamos hablando, un poco por cerrar, ¿no? Dice, oye, ¿cómo se estimula el trabajo en equipo si ahora se trabaja online? ¿Cómo estimulamos el trabajo en equipo en estas circunstancias? Esto es algo que me han consultado mucho durante este periodo, ¿no? El teletrabajo o lo que son equipos que trabajan en remoto tiene un riesgo y es el de que nos convirtamos en lobos solitarios, ¿no? En lobos solitarios. Precisamente estaba preparando una formación de lo que es el liderazgo de equipos en remoto, ¿no? Porque claro, el liderar presencialmente, fijaros la cantidad de cosas que ocurren presencialmente de manera espontánea, ¿no? Vamos por los pasillos, nos comentamos, nos cruzamos, nos tomamos un café, hacemos comentarios y digamos hay una parte de la coordinación y la información de lo que hace la mano derecha y lo que hace la mano izquierda casi de una manera natural, no hace falta que nos reunamos cada vez para eso, ¿no? Habrá reuniones, pero no tiene por qué haber, pero de una forma espontánea, casi por lo que oyes en ocasiones, que son oficinas abiertas, ya con eso ya se produce una coordinación. Pero cuando estamos trabajando en remoto, lo que ocurre detrás del monitor, eso es como una caja negra, ¿no? Bien, ahí todos los días hay que generar unos protocolos de comunicación ya estandarizados. Todos los días, mira, esto yo que trabajo mucho con el entorno sanitario me gustó cómo le llamaban, le llaman el maitines, le llaman así, han utilizado la metáfora de los rezos de los monasterios, ¿no? El primum rezus, ¿no? Es el de primera hora, ¿no? Es decir, por la mañana hay que conectarse con el programa de comunicación Teams como el que tenemos o cualquiera de los otros que hay de comunicación, hay que saludarse. No hace falta mucho más, saludarse. Eso cuando estamos, o sea, el cordón umbilical hay que mantenerlo abierto de entre todo el equipo, ¿no? Y luego hay que saber diferenciar qué cosas se pueden decir por WhatsApp, qué cosas se pueden decir por correo electrónico y qué cosas hay que decirlas presencialmente, o presencialmente o por una videoconferencia, pero ya viéndonos la cara, viendo el gesto, viendo el tono de voz, ¿no? Y eso hay que saber diferenciar, porque en función del potencial riesgo de confusión o de malinterpretación o de carga emocional que pueda tener el mensaje, el canal tiene que ser distinto. Canales que requieren comunicación, o sea, algo emocional, hay que ir a fórmulas lo más presenciales posibles, ¿no? O por lo menos que las claves del lenguaje verbal y no verbal estén presentes, ¿no? Para comentar una cosa dura hay que llamar, oye, nos conectamos a tal hora y lo comentamos personalmente y demás. Y utilizamos todo la riqueza de la comunicación. Eso no se puede mandar por un WhatsApp. Esto es casi válido no solo para el trabajo, sino también para la vida. O sea, ahora mismo que tenemos tantísimos canales de comunicación y demás, bueno, con los emoticonos, ¿verdad? Vamos arreglándonos y vamos dándole un poco ese contenido. Pero sí que es muy importante el que se institucionalicen unos mecanismos de comunicación entre los miembros del equipo para que no se pierda ese contacto. Si no, puede correrse el riesgo de que pasan 3, 4, 5 días y cada uno está a su cosa, nos vamos enviando, pero no nos comunicamos, ¿no? Entonces eso, el líder de un equipo que está trabajando en remoto lo ha de tener en cuenta. Y tanto más pues cuando son personas que a lo mejor van a estar durante mucho tiempo o empresas que ya han tomado la decisión pues de cambiar a esta modalidad, ¿no? de trabajo.
Gonzalo, muy bien. Oye, si me permites una última pregunta que acaba de entrar y por darle salida, hay una persona que habla por el tema de la motivación, ¿no? Es decir, cuando se ha perdido por circunstancias la motivación, ¿cuál sería un poco tu recomendación para recuperarla? ¿Cuál sería un poco el proceso, ¿eh? ¿O qué pautas seguir? Bueno, eso es, a ver, en un entorno laboral, estamos preparados para producir productos o servicios con mucha calidad y demás, pero claro, para hacer tratamiento de psicoterapia con las personas, pues no siempre estamos ahí preparados para ello, ¿no? Pero bueno, sí que es muy importante. Te recomiendo que veas, que busques, porque es un modelo muy conocido que se llama liderazgo situacional. El liderazgo situacional es una metodología que habla de cómo tenemos que comportarnos en función del nivel de madurez profesional de los colaboradores. Normalmente una persona que está desmotivada, ya su desempeño baja. Baja casi a niveles de personas que no saben, que no tienen competencias todavía para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Pero a lo mejor tienen motivación. Entonces, pero baja a los niveles eso. A las personas, para empezar a remotivarlas, tenemos que empezar a darle feedback positivo cuando hacen o intervienen en alguna cosa. El feedback positivo es el que hace a las personas consolidar las habilidades, y es el que hace también pues que la persona vaya ganando confianza en las personas y demás. Eso es lo que y por supuesto lo que sería la coherencia interna. Hay muchos entornos donde pues ya el agravio comparativo y demás ha ido minando, ¿no?, a las personas, y el recuperar esa confianza es complicado, pero solamente tiene que ser por una tarea de feedback positivo por parte de la persona y demás, un feedback asociado, bueno, pues a lo que se esté haciendo bien, a lo que vaya bien, y eso ir progresivamente aumentándolo. Luego, algo que permite que las personas se remotiven es el ir cuando han ganado un poco de confianza, el ir asumiendo nuevas tareas, darles un poco de participación, que vean que son tenidos en cuenta, pedirles opinión, ¿no?, que demás. Eso es, digamos, el siguiente paso, ¿no? Y digamos que ya cuando una persona empieza a mostrar signos de motivación, ya es cuando podemos delegar, sería esta la palabra, ¿no? El ir dándoles responsabilidades, ir dándoles autonomía y que vea que hay confianza. Pero es un proceso de reconstrucción, porque hay personas que en eso que comentaba al principio de los conocimientos, las aptitudes y las actitudes, hay personas que en los dos primeros están al 100%, tienen los conocimientos, tienen las aptitudes que han consolidado en muchos años, ¿no?, pero ahora su actitud no es colaboradora, ¿no? Entonces, claro, es ahí donde tenemos que empezar a reconstruir esas actitudes y demás. Y por supuesto tiene que haber comunicación, pero vuelvo a decir, en un entorno laboral uno tiene que saber cuánto puedes dedicar a eso, porque claro, no siempre estamos con esa posibilidad de hacer esa reconstrucción personal, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada más. Doy la palabra a nuestra directora, Celia. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Sofía. Consultores MTT, Ingeobras, gracias por vuestra intervención y ha sido un desayuno muy, muy interesante. Celia, cuando quieras. Totalmente de acuerdo, Jesús. Reitero el agradecimiento a Gonzalo y a Sofía. Y nada, a partir de ahora, con todo esto que hemos aprendido, Gonzalo, pues todos a ponernos a trabajar en nuestras soft skills, ¿no? Tanto en nuestros equipos como cuando vayamos a generar nuevos equipos, como los equipos que ya tenemos. Y yo creo que aquí también nos podemos llevar hasta tareas personales, ¿no?, cada uno para mejorar en esa parte, que seguro
que es muy interesante para nuestras empresas y para nuestra vida personal, ¿no? Y yo, sin más, para acabar, dejadme que os recuerde simplemente a modo de píldora los próximos eventos online que tenemos por parte de CEI Aragón. El 12 de mayo participaremos en el ciclo Miércoles de Emprendimiento organizado por la Universidad de Zaragoza y la Fundación Emprender Aragón. Agradecidos que hayan querido contar con nuestra participación en el mismo. Y el 26 de mayo tendremos el próximo desayuno, que ya sabéis que hacemos uno todos los meses. En esta ocasión versará sobre economía circular como foco de proyectos innovadores y seguro que también será muy interesante. Así que os animamos a estar atentos a nuestros canales y próximamente pondremos todos los detalles de este próximo desayuno. Nada más, muchas gracias a vosotros por estar aquí y a todos y a todas los que estáis detrás de la pantalla, pues también muchísimas gracias por acompañarnos un desayuno más y que tengáis un estupendo día. Gracias.